Aquí les traigo una nueva novela, espero que la disfruten. No olviden suscribirse si no lo están y dejar su pulgar arriba. Gracias. Mi sistema Dragon, capítulo 1, una nueva vida. Nunca pensé que los humanos serían capaces de hacerlo, pero parece que finalmente lograron derrotarme. Yo, el único gran dragón Zen. Lo intentaron y lo intentaron de nuevo y después de 1000 años, finalmente lo lograron. Esa bruja. ¿Quién era ella? Siempre hubo alguien tan poderoso entre ellos. No podía recordar los detalles exactos de los eventos que sucedieron antes de mi muerte. Supongo que es la vejez. Recuerdo que los humanos siempre estaban detrás de mí. Cada vez que encontraba un lugar al que llamar hogar, los humanos venían y atacaban sin motivo alguno. Persiguieron y persiguieron a mi especie. Mataron a mis amigos, a mi familia, a todos los que amaba hasta que fui el único que quedó. Sin nada ni nadie, solo podía devolver el favor. Ojo por ojo, como dirían los humanos. Escuché a un humano gritarme esa frase mientras me atacaba una vez. Pero ya se acabó. Por fin puedo descansar en paz. Cuando finalmente estaba aceptando mi muerte, comencé a escuchar ruidos extraños entrando en mi cabeza. Comillas, es un niño, un hermoso bebé. Quería gritarle a quien quiera que estuviera arruinando mis últimos momentos de descanso. ¿Qué sucedió? ¿No estaba destinado a finalmente seguir adelante? Míralo. Es tan lindo. ¿Quién se atrevería a llamar lindo a Zen, el dragón todopoderoso? Traté de echar un vistazo a los tontos que estarían tomando su último aliento. Cuando finalmente encontré la fuerza para abrir los ojos, dos figuras borrosas comenzaron a aparecer ante mi vista. Lentamente mi visión borrosa comenzó a aclararse. Por fin pude ver frente a mí. Era un humano. Una mujer humana. Comencé a examinarla de cerca, ya que nunca antes había visto a un humano tan de cerca. Tenía el pelo largo y negro con una cara en forma de huevo. Debajo de sus ojos había dos enormes bolsas negras, pero aunque se veía cansada no pudo evitar sonreír. Lo que más me impactó fue lo gigantesca que era esta mujer. ¿Era esto el infierno? Estaba siendo torturado por humanos gigantes por todos los que había matado. Quienquiera que fuera esta humana, ella no era ordinaria, tenía que escapar. Usé toda mi fuerza y traté de volar lejos. Incluso si son gigantes, nunca podrían llevarme al cielo. Cuando traté de volar, no pasó nada. Entonces me di cuenta de que ni siquiera podía sentir mis alas. Mi espalda. Se han ido. ¿Qué pasó con mis alas? Lentamente comencé a mirar mi cuerpo y pude ver que tenía razón, esto era un infierno. Yo era un bebé humano. Junto a la mujer había un hombre que me miraba como si fuera un trozo de carne. Estos humanos viciosos. Míralo retorciéndose. Puedo sostenerlo. La mujer comenzó a pasarme al hombre que estaba a su lado. Hice mi mejor esfuerzo para resistir, pero no pude controlar mi cuerpo. Cada comando que le di a mi cuerpo simplemente no parecía funcionar. Intenté gritar en protesta, pero todo lo que salió fue sonido de llanto. Mientras el hombre me sostenía en sus manos, dejé de intentar gritar. El llanto en la habitación había cesado. Aunque no tenía control sobre mi cuerpo, al menos podía decidir cuándo podía hacer ruido o no. Oh, dejó de llorar. Creo que le gusta a su papá. El hombre me miraba con una sonrisa espeluznante. Si tan solo pudiera contraatacar. Espera un momento. ¿No era esta la oportunidad perfecta? Tuve una segunda oportunidad. La oportunidad de completar lo que no pude hacer antes. Al igual que habían hecho con mi raza, ahora tenía la oportunidad de hacer lo mismo con la de ellos. Podría vengarme y matar a todos los humanos. Ga, mira su linda risa. Parece estar de buen humor ahora este estúpido. Tendré mi venganza contigo primero. Traté de concentrar toda mi energía en mi boca y lengua. Lentamente recogí la saliva en mi boca esperando a que se acumulara. Estaba funcionando. Podía sentir las burbujas formándose en mi boca. Comillas, ¿qué le pasa? Parece que está a punto de enfermarse. A medida que el hombre se acercaba a mi cara, sabía que esta era mi oportunidad. Abrí la boca y expulsé el líquido de mi boca tan fuerte y tan lejos como pude. La saliva voló la corta distancia y aterrizó justo en su cara. El hombre se estremeció y rápidamente me devolvió a la mujer. Puaj. Creo que lo hizo a propósito. Comencé a reírme del patético humano. La mujer sonrió. Se parece a usted. Empecé a sentirme cansado. Toda la energía que había consumido estaba tratando de controlar mi boca. ¿No me acababa de despertar? Traté de combatir la somnolencia pero no tuve éxito. Era como si alguien me hubiera hechizado. Este débil cuerpo humano. Capítulo 2, el amor de una madre. El gran dragón Zen recibió el nombre de Rei.
Todo fue porque su padre dijo que el nombre le recordaba a la luz del sol. Pero el gran dragón Sen lo odiaba. El nombre era demasiado común y corriente. Se sentía débil cada vez que escuchaba su propio nombre. Rey, no, el gran dragón Sen sabía que molestaba a todos con sus gritos y berrinches, pero no parecía pensar mucho en ello. Cada vez que sus padres lo llamaban por su nombre, empezaba a llorar como protesta. ¿En qué estaban pensando? Llamándome Rey odiaba el nombre, porque lo encontraba impropio de su verdadero yo. Ya habían pasado algunos meses desde que Sen entró en su cuerpo humano. Su comprensión de los humanos había mejorado significativamente con el tiempo. De hecho, ahora incluso sabía el nombre de sus padres. Algo que pensó que nunca se habría molestado en hacer. Pronto se dio cuenta de lo difícil que era llamarlos humanos de pelo largo y humanos de pelo corto. Como en el pueblo, había muchos humanos de pelo largo y pelo corto. Su madre se llamaba Scarlett Tallen mientras que su padre tenía el nombre de Jack Tallen. Aunque no entendía bien su profesión en el pueblo, la gente parecía respetar profundamente a la pareja. Cada vez que tenían visitas, a menudo venían presentándoles regalos. Con el flujo constante de visitantes, Sen llegó a comprender que sus padres parecían ser más guapos que el ser humano promedio. En el departamento de la cara, su madre era la definición de belleza con cabello negro largo y lacio y un rostro simétrico que siempre la hacía parecer amable y virtuosa. Por supuesto, su padre no faltaba, su cuerpo era bastante musculoso y atlético en comparación con los demás habitantes del pueblo. La residencia de la humilde familia de Sen nunca carecía de visitantes, hasta que sucedió algo peculiar. El cabello de Sen era de color negro azabache como el de su madre, pero después de unos meses, su cabello comenzó a cambiar de color a un tono rojizo. Unas pocas semanas después del descubrimiento inicial fue todo lo que necesitó hasta que su cabello se volvió completamente rojo, solo quedaron unos pocos mechones negros adheridos a su cuero cabelludo. Su supervivencia sirvió como evidencia de que no nació de esta manera. Este extraño suceso dio origen a rumores como que la familia Tallen estaba maldita. Al escuchar todo esto, Sen se dio cuenta de que el color rojo debe ser un color desafortunado en este mundo. ¿Pero qué podía hacer? Era un dragón rojo. Consideró que algunos de sus poderes de dragón todavía vivían dentro de él y se convirtió en la razón por la cual su cabello se había cambiado tanto. Sen estaba indignado, pero al final, solo era un niño. Tomó nota mental de la cara de todos y mantuvo sus planes de venganza en suspenso porque había un nuevo enemigo que tenía que conquistar primero. Era Rey, ¿estás listo para la cena? La madre de Sen preguntó Scarlett con una sonrisa. Hora de la cena. Sen se sentó frente a la mesa y estaba atado a su silla, incapaz de moverse. En cuanto a la razón por la que estaba siendo restringido, bueno, fue porque Sen estaba siendo educado por sus padres. Frente a él, encima de la mesa, había un par de cuchara y tenedor. El gran dragón Sen, que apenas podía controlar las extremidades de su nuevo cuerpo, luchó. Pero a menudo, se preguntaba, ¿cómo llegó la humanidad a tanta precisión cuando se trata de controlar una máquina complicada como su cuerpo humano? Sen encontró incomprensible que los humanos pudieran hacer movimientos tan diminutos en la medida en que pudieran levantar algo tan pequeño como este par de cuchara y tenedor. El interés de Sen se despertó, pero los dragones eran innatamente orgullosos. Verse obligado a hacer algo como usar estas herramientas frente a él lo convirtió en un rebelde. Se negó a creer que los humanos fueran muy superiores a los dragones. Procedió a meter la cabeza en el plato de sopa y luego se lo comió como lo haría un verdadero dragón alfa. Aunque le dolía un poco la lengua, estaba feliz porque logró mostrarles a estos humanos cómo un verdadero dragón comía su comida. Sen levantó la cabeza con orgullo y sonrió, pensando que había vencido a los dos al comer la comida en sus propios términos que el de ellos. Scarlett y Jack se miraron por un momento antes de reírse. Rey, eres tan tonto. Mira el desastre que hiciste. Una sonrisa estaba plasmada en su rostro. Sen se quedó estupefacto. ¿Por qué? Porque cada vez que Sen intentaba molestar a su madre, sus acciones siempre terminaban con ella sonriéndole. Sen odiaba admitirlo, pero por primera vez en su vida, llegó a saber de la existencia de un humano que nunca querría desaparecer. Capítulo 3, mi primer cumpleaños. Pasó un año y finalmente fue el gran dragón Senó, el primer cumpleaños de Rey. Los padres de Rey parecían estar observándolo con gran interés. Era obvio porque, después de ese incidente que sucedió hace 6 meses, ahora esperaban que pronto comenzara a caminar solo. ¿A qué se refería ese incidente?
Bueno, no era algo admirable, pero seguro que lo hacía sentir bien. Justo cuando su padre estaba cambiando su pañal, Rey apuntó con cuidado y disparó un chorro turbulento de color amarillo hacia la cara de su padre. Era una diana y había logrado una lluvia dorada de su padre. Incluso ahora todavía puedo vengarme lentamente, una persona a la vez. Él pensó. La mirada de asombro en el rostro de su padre lo hizo dejarse llevar. Mirar su patético rostro provocó un desliz de lengua e inconscientemente soltó la palabra comillas idiota a él. En ese momento, Rey se puso sólido como una roca, aterrorizado de cómo reaccionaría su padre ante su primera palabra hablada. Todavía era solo un bebé. Conociendo a los humanos, podrían atarlo a un palo y quemarlo de repente llamándolo brujo. Pero de repente, el rostro de su padre se puso rojo y luego le siguieron lágrimas de alegría. Sostuvo a Rey en el aire y gritó. Rey. Sabía que eras un genio. Realmente eres mi hijo. Eres especial. Rey estaba completamente estupefacto y en medio de la confusión, descubrió que su padre tenía la boca abierta de alegría. Ahora tenía la oportunidad de volver a bañarlo con lluvia dorada directamente en su boca, pero decidió no hacerlo porque los elogios de su padre lo hacían sentir indescriptiblemente feliz. Debido a esto, sus padres pensaron que aprendía rápido. Sin embargo, a Rey siempre le resultó incomprensible caminar. Pero no fue porque estaba holgazaneando. De hecho, estaba haciendo todo lo posible para caminar de forma independiente lo antes posible, pero parecía que no podía controlar sus pies. Su sentido del equilibrio siempre estaba fuera de lugar y esto siempre desalentaba a Rey. ¿Cuál era el punto de caminar? De todos modos, arrastrarse es aún mejor. Puedo moverme más rápido también. Rey pensó para sí mismo. Pero cuando vio las miradas decepcionadas de sus padres mientras lo observaban en secreto desde la oscuridad, Rey decidió, por alguna razón, que necesitaba mostrarles cuán capaz era. Sintió la necesidad de demostrarles que en verdad era un genio. Decidió en esa noche llena de acontecimientos que tendría el hábito de practicar solo, sin que sus padres lo supieran en los últimos meses. Rey descubrió muchas cosas. Cuando su madre le leía un cuento antes de dormir, descubrió que el mundo en el que había vivido anteriormente era el mismo mundo en el que vivía en este momento. En cuanto a cómo descubrió la verdad, fue cuando se dio cuenta de que la historia que su madre le había contado era sobre la historia de un dragón rojo vicioso que a menudo visitaba la Tierra para castigar a los niños traviesos. El nombre del dragón rojo era Sen. Rey instantáneamente se sintió orgulloso de que su nombre se hubiera convertido en un homónimo familiar. A menudo se usa para asustar a los niños. Pero esto también lo entristeció. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la muerte de mis amigos y la desaparición de mi vida para Sen? Parecía como si solo hubiera pasado un segundo entre que él era el llamado dragón rojo vicioso y ser un ser humano de buena fe. En el pasado, aquellos que conocían el nombre del gran dragón Sen temían su poder, pero ahora se había convertido en un cuento para dormir. Rey solo pudo sacudir la cabeza y decidir que profundizaría más en este misterio cuando tuviera la edad suficiente. El primer cumpleaños de Rey en este mundo finalmente llegó y recibió una espada de su padre como regalo. No hace falta decir que su madre estaba enojada, pero era comprensible. ¿Qué haría un niño que ni siquiera podía sostener correctamente un par de cuchara y tenedor con una espada? La pareja discutió durante mucho tiempo y, para ser honesto, a Rey no le importa nada de vez en cuando. Rey solía escuchar a escondidas. A través de esto descubrió que sus padres parecían estar trabajando como aventureros. Su padre era un espadachín y su madre era una maga. La profesión parecía ser muy respetada y solo había 2 aventureros en todo el pueblo. Como era de esperar, esas 2 personas eran sus padres. Explicaba por qué su residencia recibía a tantos invitados todos los días. Porque siempre venían con regalos. Puede que los aventureros no sean algo común de ver, pero los magos eran tan raros como la pluma de un quilín. Rey nunca antes había visto a nadie lanzar magia aparte de su madre, quien la usó algunas veces cuando discutió con su esposo. Esta rareza despertó el interés de Rey y se preguntó si podría convertirse en mago en el futuro. Si pudiera, entonces haría que su venganza fuera mucho más fácil de lo que había esperado al principio. Capítulo 4. Convertirse en un mago. El segundo cumpleaños de Rey estaba cerca y estaba más emocionado que nunca. ¿Por qué? Fue porque todos los niños a la edad de 2 años podían ser probados si tenían la capacidad de convertirse en mago. Como hijo de un aventurero y un mago, era comprensible que los talentos de Rey tuvieran que ser probados si el adagio de que un padre tigre no engendra un hijo perro es cierto.
Los padres de Rey lo llevaron al centro de la ciudad del reino de Alure. Su ciudad natal era bastante pequeña y no contaba con el equipo necesario para probar sus capacidades mágicas, por lo que sus padres decidieron llevarlo a la ciudad más cercana para someterse a la prueba. Resultó que si uno de tus padres era mago, tú también tenías muchas posibilidades de convertirte en mago. Aunque la probabilidad no era del 100%. Todavía era mejor que nada. De hecho, un buen número de magos en los tiempos actuales provienen del linaje de magos anteriores. Por supuesto, Rey no tenía dudas de que podría convertirse en mago. Anteriormente era un dragón. Los dragones eran gobernantes de la magia. Tenía más poder mágico del que cualquier ser humano podría esperar. Sin embargo, era una mentira. Decir que no se sentía inseguro. Después de todo, pudo haber sido un dragón en su vida anterior, pero ahora era un ser humano. No era tan complaciente como para pensar que no tenía posibilidades de fracasar. Rey y sus padres finalmente llegaron al centro de la ciudad e inmediatamente notó algunas diferencias. Parecía haber un mayor número de aventureros y magos aquí. Mucha gente caminaba con herramientas mágicas, pero al mismo tiempo, Rey se entristeció cuando notó la brecha entre los pobres y los ricos. Los ricos y los poderosos recibieron influencia y atención, pero los pobres y los mendigos recibieron nada más que desdén. Estaba triste y frustrado por el hecho de que los humanos no parecían ayudar a los que eran más débiles que ellos. En cambio, los despreciaron y se burlaron de ellos como seres inferiores a ellos a pesar de que todos eran seres humanos iguales. Rey alguna vez se había comprometido a proteger a los débiles, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, él había fallado. Después de caminar por el centro de la ciudad mientras sostenía la mano de su madre, finalmente habían llegado a su destino. Rey estaba cansado de tanto caminar, su pequeño cuerpo no podía soportar mucho más. Y soltó un pequeño bostezo. Estos seres cuando nacen ni siquiera pueden valerse por sí mismos y ahora esta temida maldición, parecía que el padre de Rey tenía algo que hacer y los dejó a los dos mientras regresaba a casa primero antes que los demás. Miró el edificio parecido a una catedral frente a él y descubrió que era más grande que 4 dragones de tamaño adulto juntos. Sin embargo, fue una vista magnífica. Scarlett, la madre de Rey, se apresuró a explicar que el edificio era una escuela llamada Roland Academy y que tenía una política estricta en la que solo aceptaba magos. Esta era la escuela a la que asistía cuando era más joven, y esperaba que Rey también pudiera convertirse en su alumno. Se alejaron del edificio de la escuela y llegaron a un edificio adyacente. Este edificio parecía menos impresionante en comparación con el edificio principal, pero uno podía ver fácilmente que el edificio no estaba hecho con materiales menos impresionantes. La cantidad de personas dentro del edificio era asombrosa. Apenas había espacio para moverse. La mayoría de las personas adentro eran padres con sus hijos. Se sentaron y esperaron pacientemente en la sala de recepción. De vez en cuando, alguien entraba en la sala de recepción con una lista en la mano y gritaba el nombre de alguien. Los padres y el niño entrarían en la sala donde se realizaba la prueba y después de 5 minutos más o menos, saldrían. La mayor parte del tiempo, llorando. Unos minutos después, la mujer salió con esa lista nuevamente. Rey Talen, tu turno para la prueba. Anunció mientras paseaba la mirada por la multitud. Rey saltó de su asiento y sonrió. Siguió a su madre y caminó con la mujer. En el camino, Rey pasó junto a un niño que lloraba furiosamente. Aparte de la lástima, Rey solo pudo negar con la cabeza y burlarse. El mundo era injusto. Siempre lo había sido. Rey siguió a la mujer a la habitación que había visto antes y descubrió que había una mesa y 2 sillas a cada lado de esa mesa. Encima de la mesa había un gran orbe de cristal y sentado frente a ese orbe estaba un hombre de aspecto anciano vestido con una túnica blanca. El otro asiento estaba vacío. Scarlett se sentó en ese asiento vacío y llevó a Rey a su regazo. Se sintió avergonzado de que un simple humano tuviera que ayudarlo a ponerse de pie. Quería hablar consigo mismo, pero el anciano ya estaba hablando. Por favor, pídale a su hijo que ponga ambas manos sobre el orbe frente a usted. El orbe emitirá luz si tiene alguna habilidad mágica. El color correspondiente de la luz mostrará en qué elemento sobresale. Rey se burló por dentro. Una sola frase fue suficiente. Rey cerró los ojos, levantó ambas manos en el aire y agarró la bola de cristal por los lados. Comillas ga. 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 Rey se rió por dentro, esperando un gran resultado. Entonces, escuchó los sollozos ahogados de alguien. La voz era familiar, parecía haber venido de su madre. Rey se sorprendió gratamente.
Era su talento tan asombroso que su madre no pudo contenerse más y comenzó a llorar lágrimas de alegría. Debe haber estado tan feliz de verme convertirme en un mago. Tal vez había despertado el elemento fuego, al igual que mi madre. Rey abrió los ojos y se dio cuenta de que la bola de cristal no tenía reacción alguna. Sin luz, sin color, nada. ¿Qué? Condolencias, pero su hijo no tiene aptitudes mágicas, dijo el anciano mientras sacudía la cabeza y se acariciaba la barba. Absurdo. Un dragón sin magia. Debe estar equivocado. Rey saltó sobre la mesa, con cuidado de no tirar accidentalmente la bola de cristal al suelo. Comenzó a caminar hacia el anciano y murmuró: No tengo Mawik. Rey miró enojado al anciano mientras se señalaba a sí mismo. Lo siento, joven, pero no hay nada que pueda hacer. El anciano dejó escapar un suspiro y se disculpó. Pero Rey no estaba convencido. Agarró la barba del anciano porque estaba muy frustrado. Él era un dragón. Era el gran dragón Sen. ¿Cómo podría no tener ninguna aptitud mágica? Este viejo debe estar mintiendo y está tratando de ocultar mis grandes poderes de mi madre para estafarnos. Rey tiró más fuerte de la barba del anciano a medida que se enojaba más por el resultado de la prueba. Scarlett se aferró a su brazo, tratando de apartarlo de la barba del anciano. Pero como Rey se resistía con fuerza, sus esfuerzos lograron que algunos mechones de la barba del anciano se soltaran. Cuando el cabello cayó al suelo, Rey se divirtió tanto que se echó a reír. Ga, 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 el anciano finalmente pudo quitarme el agarre de él mientras se levantaba y gritaba. Comillas, quita a estos dos de mi vista. Ahora mismo Rey permaneció en silencio durante todo el viaje de regreso a su ciudad natal. Su madre todavía estaba bastante molesta por lo que le había hecho al anciano. La pareja de hijo y madre se dieron la espalda cuando Scarlett finalmente se durmió. Pero Rey todavía estaba completamente despierto. ¿Qué está pasando? Me estaba castigando el mundo por la cantidad de humanos que maté en ese entonces. Eso no tiene sentido, de lo contrario, ¿por qué habría tenido esta segunda oportunidad? Si el mundo hubiera decidido que merecía algún castigo, entonces no me habría dejado reencarnar. Rey asintió para sí mismo. Considero que el mundo debía estar probándome. Si no puedo convertirme en mago, entonces debo encontrar otra forma de vengarme. Rey reafirmó su determinación. Luego pensó en su padre. Cuando finalmente llegaron a casa, Scarlett le contó a Jack sobre las desafortunadas noticias. Jack estaba comprensiblemente molesto, pero no era tan serio como Scarlett. A la mañana siguiente, la familia se sentó frente a la mesa del comedor. Después de haber captado finalmente las formas de la cuchara y el tenedor, Rey se dio cuenta de que estos artículos hacían que la experiencia de comer fuera significativamente mejor que antes y que no había necesidad de limpiarse y limpiar el desorden que hizo después. Una vez que terminó el desayuno, Rey colocó con decisión la cuchara y el tenedor sobre la mesa y miró directamente a los ojos de su padre. Papá. ¿Cómo me enseñas a pelear? El silencio descendió. Pero al momento siguiente, los ojos de Jack comenzaron a brillar con una luz emocionada. Parecía que su sueño se iba a hacer realidad después de todo. Mi sistema Dragon capítulo 5. Convertirse en un espadachín. Habían pasado 4 años desde entonces, y Rey, la reencarnación del gran dragón Sen, se había hecho más grande en los últimos años. Ahora medía alrededor de 3 pies y 5 pulgadas. Su cabello era rojo y puntiagudo, aunque la combinación era un poco extraña para esta época y edad. Rey había decidido cambiar su peinado a ya que extrañaba las escamas que viajarían a lo largo de su espalda. Esto era lo más cercano que podía hacer para que todavía se pareciera a un dragón. De pie frente a Rey había un hombre que vestía una armadura completa hecha de cuero. Sostenía una espada en la mano y no tenía casco. Este conjunto fue una elección óptima de equipo que le permitió moverse a altas velocidades sin dejar de estar significativamente protegido. El hombre frente a Rey era su padre. Su postura hizo obvio que estaban a punto de entrar en batalla. Rey observó a su padre cuidadosamente con los ojos. Desde el punto de vista de un extraño, parecía incomparablemente relajado. Pero Rey, que ahora estaba familiarizado con su padre, sabía que estaba listo para atacar en cualquier momento. Desde que Rey cumplió 4 años, todos los días al mediodía, luchaba contra su padre en el almuerzo. Ni siquiera una vez logró vencerlo en el camino de la espada. Pero hoy, Rey planeó cambiar eso. Hizo el primer movimiento. Su padre también se mudó al mismo tiempo. Antes, Rey apenas podía seguir los movimientos de su padre. Pero ahora podía seguir todas y cada una de las acciones de su padre. Entonces,
Antes de que su padre pudiera alcanzar la distancia de ataque de Rey, saltó en el aire y cerró con decisión la brecha entre él y Rey. Rey levantó una sonrisa en su rostro. ¿Cuántas veces había visto esta escena? Incluso él no podía contar cuántas veces su padre usó este movimiento contra él. Ahora que estaba preparado con lo que estaba a punto de suceder. Él estaba listo. Rey susurró para sí mismo mientras hablaba de las acciones en su cabeza. Un golpe desde arriba, luego un paso lateral en el último segundo. Un giro y atacarlo de costado pero... ¡Pam! La visión de Rey se volvió negra. Momentos después, se despertó y se encontró de nuevo dentro de la casa. Podía escuchar a su madre regañando a su padre. Comillas, no pudiste haber sido fácil con él. Solo tiene 4 años. Rey podía imaginarse a su padre sudando a mares mientras intentaba explicarle todo a su madre y la idea lo hizo sonreír. Comillas, falta solo un año para el examen. No puedo ser fácil con él. Si continúa así, entonces no podrá aprobar el examen de ingreso. Rey estaba escuchando a escondidas la conversación de sus padres. No tenían idea de que ya estaba despierto. Pero los sentidos de su madre eran mucho más agudos que sus expectativas. Ella lo vio por el rabillo del ojo. Rey, ¿estás bien? Realmente no tienes que obligarte a hacer esto. No tienes que seguir nuestros pasos. Hay muchos trabajos nobles que puedes hacer además de esto, Scarlett dijo en un tono de voz preocupado. Rey podía ver tan claro como el agua que Scarlett estaba realmente preocupada por él. Ella debe haber visto lo deprimido que estaba cada vez después de nuestras peleas, Rey pensó para sí mismo. Pero Rey no estaba molesto porque perdió contra su padre. Estaba molesto porque no solo no tenía ningún talento como mago. Tampoco tiene talento para la lucha con espadas. Si ni siquiera podía vencer a un aventurero promedio como su padre, ¿cómo se suponía que destruiría a la raza humana? El padre de Rey se acercó y dijo con una sonrisa en su rostro. Todavía tenemos un año, Rey. La mente sobre la materia. Si realmente quieres, sé que puedes hacerlo. Un año, fue tiempo suficiente para que yo mejorara. Dentro de un año, comenzaría el proceso de selección de la Academia Abrionknit. Era la misma escuela a la que había ido su padre. A la edad de 5 años, cualquier niño podía tomar el examen de ingreso y posiblemente recibir las calificaciones para ingresar a la academia. Roland Academy ahora estaba fuera de la ecuación ya que Rey. Obviamente no tenía ninguna calificación para convertirse en mago. En resumen, su única opción en este momento era la Academia Abrion. Rey respiró hondo y miró a sus padres. Yo lo haré. Yo tanto Scarlett como Jack se miraron con cara de preocupación. Mi sistema Dragon, capítulo 6, entrenamiento especial. Con más determinación que nunca para tener éxito, Rey decidió duplicar la cantidad de entrenamiento que estaba haciendo anteriormente. Su resistencia y fuerza pueden haber estado por encima de las de un niño promedio de 4 años, pero su problema era su control al usar la espada. Se sentía como si su cerebro fuera mucho más rápido que su cuerpo y sus manos fueran torpes. Cada vez que su cerebro le ordenaba a su cuerpo que hiciera algo, podía sentir un retraso lo suficientemente significativo que le causaba problemas. Sin embargo, había una cosa que Rey sabía que tenía que hacer para volverse aún más fuerte. Era adquirir una verdadera experiencia de lucha en el campo. Esto le permitiría convertirse en un luchador más fuerte porque le permitiría salirse de los instintos en lugar de concentrarse en los movimientos finos. Después de todo, a veces los movimientos instintivos eran mucho mejores que los movimientos deliberados basados en controles. Rey asintió para sí mismo mientras pensaba en esta idea. Luego salió y comenzó a buscar a su padre que había salido unos minutos antes. Lo alcanzó en algún lugar de la carretera, caminando por el sendero fuera de la ciudad con una bolsa en la espalda. Comillas, papá, ¿a dónde vas? Preguntó. Me llamaron para hacer una misión. El reino realmente necesita mi ayuda, así que lo siento, Rey, pero estaré fuera por unos días, o tal vez incluso más. Jack dejó escapar un suspiro. Pero, ¿qué pasa con mi entrenamiento? Rey gritó. No te preocupes, no me olvidé de eso. Cuando estés listo, echa un vistazo al granero. Estoy seguro de que encontrarás una agradable sorpresa allí, dijo Jack mientras caminaba hacia el carruaje que ya lo estaba esperando. Rey volvió a entrar en la casa y cerró la puerta de golpe detrás de él. Que era tan importante que tuvo que irse en tan poco tiempo. Rey respiró hondo y se calmó. Sabía que enojarse no lo llevaría a ninguna parte. Decidió entrar en el granero para comprobar el misterio y para su sorpresa, el granero había sido despejado. El granero estaba completamente vacío aparte de una cosa. En medio del granero había una muñeca de madera de tamaño humano.
La muñeca tenía una espada y un escudo en sus manos. Se acercó a la muñeca y notó una nota pegada a su cuerpo. La nota decía: Rey. Espero que te guste mi regalo. De pie frente a ti hay una muñeca con inscripciones mágicas. Las usan con todos los reclutas en la Academia de Caballeros. Papá. Tuvo que mover algunos hilos y usar algunas de mis conexiones influencias para obtener uno. Para usar esto, solo coloca tu mano en el círculo mágico inscrito en la parte posterior de la muñeca y di la palabra, nivel 1. Esta muñeca puede subir al nivel 10. Solo necesitas pasar el nivel 1 para entrar en la Academia de Caballeros. Ni siquiera intentes nada más allá del nivel 1 porque no sería una experiencia agradable. Rey frunció el ceño mientras arrojaba la nota hacia la esquina de una habitación. De verdad. ¿Qué tan fuerte puede ser una muñeca de madera? Rey sacó su espada y golpeó tan fuerte como pudo a la muñeca. Un círculo mágico apareció donde apuntaba y justo antes de que su espada pudiera alcanzar a la muñeca. Fue detenido por una pared invisible, su espada no podía moverse más. Comillas, así que esto es lo que la magia puede hacer. Bastante genial, comillas, maldita sea. Rey golpeó a la muñeca una vez más y descubrió que sus esfuerzos eran inútiles mientras gritaba de frustración. La magia parecía ser mucho más poderosa que la esgrima. Si tan solo tuviera el talento, se lamentó Rey. Luego centró su atención de nuevo en la tarea que tenía entre manos. Fue detrás de la muñeca, colocó su mano sobre el círculo mágico y cantó las palabras, nivel 1. La muñeca se iluminó con una luz púrpura de la cabeza a los pies. Rey saltó hacia atrás y se preparó para la batalla, pero incluso después de que habían pasado 30 segundos. No pasó nada. Seguramente, ¿no estaba roto? Bueno, por supuesto, ese idiota de mi padre probablemente no revisó si la muñeca estaba funcionando en primer lugar. Aún así, Rey sonrió y corrió hacia la muñeca. Envió un empuje penetrante hacia el cuerpo de la muñeca que estaba completamente abierto. Clunk, se escuchó el sonido de su espada golpeando el escudo de madera. Sin que Rey lo supiera, la muñeca había movido su escudo y bloqueado la espada. Cuando Rey se dio cuenta de lo que había sucedido, la muñeca ya estaba balanceando su espada hacia él. Rey se apartó rápidamente de un salto. Pero tropezó con el otro pie. Su cuerpo se movía más lento que su mente otra vez. Antes de darse cuenta, ahora estaba tirado en el suelo. Cerró los ojos preparándose para el dolor, pero después de unos segundos, no sintió nada. Al abrir los ojos, descubrió que la muñeca había regresado a su posición original. Rey arrugó las cejas. Se agachó y recogió una piedra del suelo. Luego, lo arrojó hacia la muñeca. El muñeco reaccionó bloqueando la piedra con su escudo y cuando la piedra rebotó, la golpeó con su espada. Rey estaba asombrado, pero también emocionado. Parecía que la muñeca solo reaccionaba a los ataques. No parecía tomar la iniciativa en las peleas. Rey asintió para sí mismo antes de decidir probar su teoría. Caminó hacia la muñeca y se acercó lo más posible a ella, sin entrar en su distancia de ataque. Pero al no notar ningún movimiento, Rey se volvió más audaz y entró en la distancia de ataque de la muñeca. Sin embargo, todavía no hubo ningún movimiento de la muñeca. Decidió lanzar un ataque sorpresa. Comillas, entendido, él exclamó. Pero esta vez, la muñeca de madera retrocedió y evitó su golpe. Luego, la muñeca corrió hacia Rey y lo golpeó en la cara desde un costado. Todo sucedió tan rápido que Rey no tuvo oportunidad de esquivarlo. Aunque podía ver los movimientos con claridad, su cuerpo se estaba quedando atrás. Su reacción fue un poco más lenta que la espada de la muñeca. Rey soportó directamente el ataque de la muñeca en su rostro. Su cabeza fue lanzada violentamente hacia la dirección del golpe. El sabor del hierro llenó su boca cuando sus rodillas se doblaron. Cayó al suelo y gotas de sangre comenzaron a empapar el suelo donde estaba. La luz púrpura que cubría la muñeca antes brilló una vez más, pero esta vez, se podía escuchar una voz mecánica. Error de nivel 1. Sistema desactivado. Mi sistema Dragon, capítulo 7, un duelo. Rey intentó pelear con la muñeca 4 veces más. Cada vez, terminó en su humillante derrota. Sin embargo, por cuarta vez, estaba completamente inconsciente, incapaz de mantenerse en pie. Si no fuera por el hecho de que su preocupada madre salió a buscarlo y lo descubrió frío en el suelo frío y fangoso del granero, entonces se habría congelado allí mismo. Rey ni siquiera podía quejarse. La espada de madera de la muñeca no le hizo mucho daño. Pero fue una experiencia dolorosa luchar contra la muñeca, por lo que decidió que necesitaba un descanso. Además, Rey también pensó que no era tan bueno ser golpeado repetidamente con su frágil cuerpo.
Cuando se despertó, salió a tomar aire fresco para despejarse y tratar de encontrar una manera de derrotar a la muñeca de entrenamiento. El pueblo era un lugar bonito y pintoresco, y Rei apreciaba mucho la paz. El lugar estaba ubicado cerca de la frontera del Reino Alure y el Imperio Krune. El pueblo era un pueblo minero que a menudo comerciaba con ambas partes. Para mantener el flujo constante de recursos naturales, los dos bandos a menudo enviaban soldados para proteger la aldea de criaturas monstruosas. Pero solo a lo largo de la frontera del reino y el imperio. Rei salió solo para poder practicar lejos de las miradas indiscretas de cualquiera. Descubrió la cima de una colina a las afueras del pueblo. Corrió hacia la cima de la colina y se metió bajo la sombra de un árbol cercano. Después de asegurarse de que no había nadie alrededor, respiró hondo y recorrió con la mirada las vistas frente a él. Se podía ver todo el pueblo, la vista era impresionante. Había pasado mucho tiempo desde que Rei sintió tanta paz y vio tal vista. Esto era todo lo que quería en ese entonces. Desafortunadamente, todos sus días pacíficos en el pasado siempre serían interrumpidos. Sin embargo, esas interrupciones le recordaron por qué tenía que entrenar minuciosamente todos los días. Rei se levantó y sacó su espada. Cerró los ojos y visualizó la muñeca. En su mente, sabía qué hacer, podía ver todos los pasos que necesitaba tomar para la victoria. Rei abrió los ojos y comenzó a golpear con fuerza. Sus movimientos eran rápidos, pero a Rei le faltaba. Podía sentir que su cuerpo no podía seguir el ritmo de su cerebro. Rei entrenó durante unas horas hasta que se sintió agotado. Cubierto de sudor, se sentó a la sombra del árbol y cerró los ojos. Cuando abrió los ojos una vez más, se sorprendió al ver a una niña pequeña mirándolo. Se sobresaltó tanto que se puso de pie, pero terminó golpeándose la nuca contra el árbol. Comillas, ¿estás bien?, dijo la chica con voz preocupada. Comillas, me asustaste. ¿Por qué fue eso?, dijo Rei mientras se frotaba la cabeza que chocó contra el árbol. Rei miró directamente a la niña, parecía tener más o menos la misma edad que Rei. Llevaba un vestidito rojo con una cesta en la mano. Tenía ojos azules y su cabello rubio le llegaba hasta la clavícula. Señaló hacia el pueblo. Se está haciendo tarde y el sol está empezando a ponerse. Creo que es mejor si regresamos al pueblo ahora. Estaba pensando en cómo despertarte, y por eso te estaba mirando. Sorprendentemente, te despertaste antes de que pudiera hacer nada. Una sonrisa estaba plasmada en su rostro. Rei miró hacia el cielo y descubrió que el sol ya se estaba poniendo. Debo haberme quedado dormido sin darme cuenta. Comillas, ¿cómo sabías que estaba aquí?, preguntó Rei. Comillas, ¿de qué estás hablando? Estuve aquí todo el tiempo. Al darse cuenta de la confusión de Rei, señaló el otro lado del árbol ancho donde Rei se acostó antes. Una sonrisa avergonzada apareció en el rostro de Rei, ya que no pudo evitar sentirse incómodo al darse cuenta de que no estaba. Mi nombre es Amy. Este es mi lugar. Vengo aquí todo el tiempo. Mi nombre es Rei. Ella le sonrió a Rei al escuchar su nombre. Lo sé. Eres bastante famoso en el pueblo. Rei sabía muy bien a qué se refería. Fue por la supuesta maldición de la familia Talen provocada por la repentina aparición de su cabello rojo. Justo cuando Rei empezaba a caminar con Amy cuesta abajo, un grupo de chicos apareció frente a ellos. Uno de ellos era casi idéntico a Amy. Aparte de la ropa y el cabello corto, no había nada que uno pudiera usar para diferenciarlos entre sí. Comillas, aléjate de mi hermana, gritó ese chico. Comillas, él no me hizo nada. Gary. Amy saltó. Gary procedió a verificar si Amy estaba bien, incluso verificó si el color del cabello de Amy estaba comenzando a cambiar, lo cual era un claro insulto para Rei. Comillas, si veo que te acercas a mi hermana de nuevo, entonces estás muerto. El miro. Los otros dos niños intervinieron. Haznos un favor y sal del pueblo, por favor, maldito niño, tu madre y tu padre también deberían irse del pueblo, ellos tienen la misma culpa por tener un hijo maldito. Como tú. Rei estaba muy indignado. La sangre comenzó a correr hacia su cabeza. No se molestaría en hacer nada contra ellos si sus insultos solo lo atacaran a él, pero habían tocado su escala inversa. Además, su padre y su madre claramente protegieron el pueblo en los últimos años. Estos idiotas claramente no sabían nada sobre lo que sus padres habían hecho por el pueblo. Sin embargo, ¿se atrevieron a insultar a su madre y a su padre? ¿Se atreven a insultar a su nueva familia? Estos muchachos necesitan aprender lo dura que puede ser la vida. Rei corrió hacia el chico que dijo esas últimas palabras. Rei lanzó directamente un puñetazo hacia la cara sorprendida del niño, pero fue bloqueado por Gary.
Sin embargo, Gary claramente no esperaba el poder detrás del golpe, por lo que se tambaleó hacia atrás y levantó la otra mano para sostener su mano. Comillas, ¿por qué detuviste mi golpe? Solo deseo golpear al que insultó a mis padres, dijo Rey. Si quieres pelear, te seguiré la corriente, declaró Gary. No me importa, todos ustedes pueden venir a pelear conmigo juntos. Esto era lo que Rey necesitaba, experiencia de lucha en la vida real, y contra un grupo de niños de su edad sería una buena medida para ver dónde estaban sus habilidades. Rey se burló y levantó ambos brazos en preparación para pelear mi sistema Dragon. Capítulo 8, los dos chicos que estaban junto a Gary se adelantaron. Pero tan pronto como lo hicieron, extendió la mano para detenerlos. Puedo acabar con él por mi cuenta. Él dijo. Gary se quitó la espada atada a la cintura y la arrojó al suelo. Sin armas, bien, respondió Rey. Rey hizo lo mismo que Gary. Para ser honesto, estaba encantado de que Gary sugiriera que no usarían armas. Fue porque él había hecho su política de nunca matar niños. Los niños eran inocentes, pizarras en blanco para Rey. Fueron los adultos los que les hicieron ir por el camino equivocado. Debería ser capaz de hacer esto. Rey se convenció a sí mismo. Nunca había ganado un combate contra su padre, pero esta era la primera vez que pelearía contra alguien de su edad. Rey decidió atacar primero. Lanzó su puño hacia la cara de Gary. Gary se echó hacia atrás y evitó el golpe. Luego agarró la mano de Rey y tiró de su cuerpo hacia él. Sus movimientos eran tan fluidos que cuando Rey se dio cuenta de lo que acababa de pasar, Gary ya le había plantado la rodilla en la cara. Los dos chicos detrás de Gary comenzaron a reírse. Rey miró de soslayo en dirección a Amy y descubrió que había una mirada de tristeza en su rostro. Se culpaba a sí misma por lo que estaba pasando, pero no hizo nada malo. Todo esto sucedió debido a la naturaleza humana. Gary estaba esperando que Rey hiciera otro movimiento. Empezó a recordarle a ese maldito muñeco de entrenamiento al que quería derrotar. La batalla continuó y Rey lanzó una finta. Al ver esto, Gary se echó hacia atrás una vez más para evitar el puñetazo, pero ¿cómo era? Una finta. Rey usó el impulso de su puñetazo para darse la vuelta y enviar una patada directamente hacia Gary. Desafortunadamente, Gary levantó ambos brazos en forma de cruz sobre su cabeza y bloqueó la patada con los antebrazos a tiempo. Luego, desapareció de la vista de Rey. Cuando reapareció, Rey se encontró mirando al cielo. Gary se había movido debajo de él y le había dado una patada en los tobillos, haciéndole perder el equilibrio. La batalla terminó entonces allí mismo. Gary tomó sus pertenencias y comenzó a alejarse con sus amigos y su hermana. Pero antes de que pudiera irse muy lejos, se dio la vuelta y le dejó algunas palabras finales a Rey. Tienes el entrenamiento de tu padre y sigues siendo así de inútil. Deberías apegarte a hacer algo en lo que ya eres bueno. Rey se quedó tirado en el suelo, el dolor había desaparecido pero no pudo evitar pensar en las últimas palabras de Gary. Eventualmente, algo hizo clic en la cabeza de Rey cuando se puso de pie, queriendo probar sus teorías de inmediato. Gary y Amy llegaron a casa sanos y salvos, y Amy comenzó a despotricar contra su hermano. Ella protestó, diciendo que Rey no había hecho nada malo y que ella fue la que se acercó a él. Solo estaba cuidando de ti, Amy. Nada bueno sale de alguien que tiene esa maldición roja. Gary explicó. Te odio, se burló Amy. Amy lloró y cerró la puerta detrás de ella mientras entraba a su habitación. Dentro de su propia habitación, Gary comenzó a quitarse la ropa. Llevaba una ligera armadura de cuero. Notó que algo extraño alrededor de sus antebrazos. Sacó las almohadillas. Dentro de la armadura que rodeaba y protegía su antebrazo. Allí, se dio cuenta de que las almohadillas de metal se habían arruinado por completo. Se podían ver dos abolladuras enormes, del tamaño de una pelota de béisbol. Este debe ser el resultado de bloquear esa patada. Esa pelea. Estuvo más cerca de lo que pensaba. Gary tenía razón en su pensamiento. Si no estuviera usando las almohadillas, esa patada le habría roto los brazos. Rey habría ganado esa pelea. Lo que Rey no sabía era que en realidad peleó bien en esa pelea. Si hubiera peleado contra alguien más de su edad en el pueblo además de Gary, habría ganado con bastante facilidad. Fue una exageración decir que era un boxeador increíblemente bueno, pero era alguien con quien no se podía jugar. Gary había estado entrenando para ser un caballero desde que tuvo la capacidad de pensar en ello. Tenía un sueño en su corazón de que un día, él y su familia podrían salir de la mala situación en la que se encontraban. Rey decidió regresar directamente a casa después de su pelea. Después de perder contra alguien que tenía la misma edad que él, Rey finalmente tomó una decisión.
Para que el cambio suceda, algo debe ser cambiado. No podía seguir haciendo lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Al recordar las palabras de Gary, Rei decidió que probablemente debería seguir lo que el chico había dicho y concentrarse en lo que era bueno al principio y mejorarlo. Rei pensó largo y tendido después de esa pelea en qué aspecto de la pelea definitivamente era bueno. Hasta que finalmente, Rei descubrió lo que estaba buscando. Habían pasado un par de semanas desde la pelea. Rei había estado subiendo a la cima de la colina durante varios días solo para practicar su nueva idea. Cada vez que subía a la colina, Amy siempre estaría en su lugar. Los dos hablaban a menudo y Amy le aseguraba que su hermano ya no haría nada malo contra él. Sin embargo, Rei sospechaba si esto era verdad ya que cada vez que estaban a punto de bajar la colina, ella siempre se adelantaba y verificaba si había gente esperándolos en una emboscada. Finalmente, Rei estaba de vuelta en el granero. Después de semanas de esfuerzo, finalmente llegó el momento de probar su nueva idea y ver si funcionaría contra la muñeca de entrenamiento. Se acercó a la muñeca y dijo las palabras, nivel 1. La luz púrpura rodeó a la muñeca una vez más y finalmente comenzó la batalla. Unos segundos después, la misma luz púrpura rodeó a la muñeca una vez más. Esta vez, la voz mecánica que acompañó su aparición dijo las palabras, nivel 1. Aprobado. Rei resopló y resopló. Estaba sudando. No por los pocos segundos de lucha, sino por la presión mental y el estrés. Realmente no sabría qué hacer si su nuevo estilo de lucha fallara. Sin embargo, saboreando los frutos de sus esfuerzos, una sonrisa apareció en el rostro de Rei. Volvió a la muñeca de madera y dijo, nivel 2. Sintió que estaba listo. Sintió que era el momento. Era hora de ver hasta dónde podía empujarse a sí mismo. Mi sistema Dragon, capítulo 9 desaparecidos. Rei había peleado con la muñeca más veces de las que podía contar. Rápidamente se aburrió de luchar contra el muñeco porque se dio cuenta de que había llegado al límite de lo que podía hacer con su nuevo estilo de lucha. Pasar más tiempo peleando sería simplemente perder el tiempo. Por supuesto, Rei continuaría con su entrenamiento, pero preferiría continuar afuera y saborear el aire fresco allí, en lugar de quedarse dentro del viejo granero. Eventualmente decidió visitar la cima de la colina una vez más. Por alguna razón, se convirtió en su rutina visitar la cima de la colina y ansiaba ir allí todos los días. Cuando Rei subió a la cima, ya había una sonrisa en su rostro. Esta era la rutina habitual que tenía, había una sonrisa en sus labios porque estaba listo para decirle a Amy que finalmente había derrotado a la muñeca de entrenamiento, pero cuando llegó allí, no vio a nadie. Ni siquiera una sombra de Amy estaba allí. Es extraño, me equivoqué de hora. Rei estaba bastante seguro de que Amy debería haber estado aquí en este mismo lugar. Pensando mucho en lo que estaba pasando, Rei supuso que algo debía haber pasado. Tal vez, ella vendría más tarde. Procedió a hacer su rutina habitual. Llevando su cuerpo al límite, Rei se sentía como si fuera un loco adicto al entrenamiento físico. Además, parecía disfrutarlo aún más ahora que sabía que estaba progresando. Habían pasado un par de horas y todavía no había señales de Amy. Rei sintió que algo extraño estaba pasando, pero no podía entenderlo. Al final, decidió que debía ser porque estaba demasiado emocionado para contarle a Amy sobre su reciente logro que estaba empezando a sentirse inquieto. Sintiendo el cansancio de su cuerpo, apoyó la cabeza contra el árbol y cerró los ojos. Esperaba que cuando abriera los ojos una vez más, Amy estaría allí, de pie frente a él y mirándolo directamente a la cara, despertándolo sobresaltado como ese día. Desafortunadamente, cuando Rei se despertó unas horas más tarde, Amy todavía no estaba allí. Dejando escapar un suspiro, bajó la colina y regresó al pueblo. Allí, escuchó algunos chismes y murmullos. Comillas, ¿escuchaste lo que pasó? Comillas, alguien debe salir y tratar de encontrarlos o, no. Todavía son tan jóvenes. Mientras Rei se acercaba al centro del pueblo, se dio cuenta de que un par de adultos suplicaban ayuda a los otros aldeanos. Comillas, alguien ha visto a nuestros hijos. Ya está oscuro, pero todavía no han vuelto a casa. Comillas, por favor. Si alguien tiene alguna respuesta, por favor díganos. Rei no reconoció a la mayoría de los adultos que pedían ayuda, pero dos de ellos se parecían mucho a Gary y Amy. Los padres a menudo se parecían bastante a sus hijos. ¿Habían desaparecido? Así que esta era la razón por la que Amy no había aparecido en su lugar habitual hoy. Después de unos minutos, un anciano se adelantó. La última vez que los vi, estaban comprando algunas armas nuevas en mi tienda. El anciano
Recordó haber tenido una conversación con Amy el otro día sobre su hermano. Aparentemente, Gary había estado hablando con ella sobre ir al bosque a cazar algunas bestias. Amy obviamente estaba tratando de disuadirlo. El bosque tenía principalmente bestias de nivel básico, en resumen, cualquier persona con habilidades decentes debería poder salir con vida de allí. Pero a pesar de que el bosque era generalmente seguro debido a la existencia de humanos, siempre había una posibilidad de que llegara una bestia de un nivel superior. Aunque era raro, una oportunidad seguía siendo una oportunidad. Lo peor podría pasar en cualquier momento. La regla estándar cuando se trataba de cazar era que uno nunca debía hacerlo sin la compañía de un aventurero o un guardia adecuadamente capacitado. El hecho de que Gary comprara equipo nuevo hoy significaba que se estaba preparando para algo y había una buena posibilidad de que él y sus amigos salieran del bosque a cazar hoy. Eso explicaba por qué había tantos adultos buscando a sus hijos. Estas personas no tenían a quién pedir ayuda. Los padres de Rey, el bastión de este lugar en lo que respecta a las habilidades, todavía estaban fuera. El padre de Rey todavía estaba en la búsqueda que recibió del reino, mientras que su madre todavía estaba en la ciudad. La ciudad tenía muchos guardias calificados, pero tenían su trabajo que hacer y no podían dejar su puesto para hacer trabajos domésticos. Aunque Rey odiaba a Gary y sus amigos, Amy era amable con él. Esperaba poder hablar con ella todos los días. Aún así, los humanos son la razón por la que estoy sufriendo y por la que sufrí mucho en ese entonces. ¿Se merecen esto? No. Esto es solo karma por lo que me hicieron. Rey estaba en medio de su debate interno cuando de repente recordó las palabras que le dijo a Amy. Así es, lo recuerdo. Le prometí a Amy que la encontraría y le diría que derroté a la muñeca después de haberlo logrado. Luego, Rey corrió hacia el bosque lo más rápido que pudo, con la esperanza de que aún no fuera demasiado tarde. Mi sistema Dragon, capítulo 10, a mi manera Ai corrió hacia el bosque lo más rápido que pudo. Sabía que cada segundo contaba. Amy no tenía forma de defenderse ya que no era una luchadora como su hermano. Cuando entró en el bosque y miró a su alrededor, sus ojos se agudizaron hasta el límite mientras buscaba cualquier rastro o perturbación que pudiera seguir. Tiene que haber algo, una pista por aquí. Algo que pudiera decirme a dónde fueron. A medida que Rey se adentraba más en el bosque, pronto notó marcas de sangre salpicadas en un árbol. La sangre se veía negra y fresca, todavía estaba húmeda. El color de la sangre dejaba bastante claro que procedía de una bestia, no de un hombre. Siguiendo las marcas de sangre esparcidas por el área, finalmente se encontró con una bestia muerta. Era un lobo cubierto de pelaje negro. Debajo de su estómago había una herida limpia. Parece que no fue asesinado hace tanto tiempo. Rey estaba convencido de que Gary y sus amigos debieron ser los que terminaron con la vida de este lobo porque el corte parecía haber venido de una espada en lugar de la garra de una bestia por lo limpio que estaba. Al sumergirse más profundamente en el bosque, comenzó a encontrar más cadáveres de lobos. Afortunadamente, estas bestias no eran tan poderosas. Cualquiera con un buen manejo de la espada debería poder manejarlos con facilidad. Por supuesto, había advertencias, pero estos lobos normalmente no se consideraban un problema. Sin embargo, el hecho de que hubiera tantos cadáveres preocupó aún más a Rey. Sabía que Gary y Amy no eran el tipo de personas que deliberadamente harían que sus padres se preocuparan por su seguridad. Algo debió haber pasado y definitivamente esa era la razón por la que todavía no habían regresado. De repente, un grito vino del lado derecho de Rey. Sin duda, la voz venía de la boca de Amy. Rey corrió como un guepardo hacia la dirección del grito. Cuando llegó, quedó asombrado por lo que vio. Un lobo negro solitario se mantuvo fuerte y alto. Tenía alrededor de 6 pies de altura con colmillos afilados como navajas. Este lobo definitivamente no era algo que alguien con un buen manejo de la espada pudiera manejar. Los dos amigos de Gary yacían en el suelo cerca. Su estado, desconocido. Gary estaba parado frente al lobo con su espada desenvainada. Los ojos de Rey recorrieron el campo de batalla, buscando a Amy cuando de repente vio el cabello rubio y el vestido rojo. Estaba asustada y temblando. Rey comenzó a moverse hacia la dirección de Gary. La batalla entre Gary y el lobo se reanudó cuando el lobo se abalanzó sobre Gary. Pero a pesar del ataque inminente, Gary no se movía. Obviamente estaba tratando de proteger a la persona detrás de él. Levantó su espada horizontalmente para bloquear el ataque, pero obviamente fue inútil. El lobo era demasiado fuerte para que Gary lo manejara.
El gran tamaño de la criatura hizo que llevara una fuerza tan bruta que Gary fue enviado volando hacia un árbol, y ahora se desconocía su condición. El lobo comenzó a buscar a su próxima presa olfateando el aire y había encontrado a Amy. Mientras tanto, Ray cerró con éxito la distancia entre él y el lobo. Al darse cuenta de que estaba distraído en su tarea de buscar a Amy, Ray aprovechó esta oportunidad para atacar. Practicaste para esto bien, ahora es el momento de usar todo lo que tienes corriendo a toda velocidad. No desenvainó su espada y la dejó guardada. El lobo atacó y Ray se agachó tanto que su cuerpo quedó prácticamente en el suelo como si estuviera a 4 patas. Rápidamente corrió como una bestia salvaje hasta que rápidamente se levantó. La ventana de la oportunidad estaba allí y Ray no tenía intención de dejarla pasar. Sus dedos siempre habían sido torpes para sostener objetos, luchaba con un tenedor, así que, por supuesto, lucharía con una cuchara. Haciendo su puño en forma de garra, sin dudarlo mientras saltaba. Metió toda su mano en el ojo de la bestia, penetrando el tejido blando. Un claro grito de tristeza y dolor resonó. Ray aterrizó en el suelo a 4 patas como un gato nuevamente, evitando todos los ataques. Siempre prefirió gatear, pero el cuerpo humano no estaba optimizado para moverse de esta manera. Lo ayudó a controlar mejor su cuerpo evitando los ataques, pero también lo ralentizó. Aunque estaba mejor y usando sus puños de oso no sería suficiente para matar a la bestia. Tomó la espada de su costado y apretó la empuñadura con la mandíbula. No era para atacar, sino para poder acceder fácilmente a él en cualquier momento. Con la espada en la boca, miró directamente a la bestia. El lobo también miró fijamente a Ray. Comillas, estos son mis humanos, no son para qué. Los toques Ray fulminó con la mirada. Este era el estilo de pelea que se le había ocurrido a Ray después de pelear con Gary. Nunca estuvo destinado a usar una espada. Su puño era mucho mejor, pero al mismo tiempo en esta era con su cuerpo débil se necesitaba un arma. Su torpe pierna le impedía esquivar, mientras que a 4 patas se sentía natural. Él no era humano, así que ¿por qué debía tratar de pelear como un humano, cuando solo podía usar un estilo de pelea en el que era bueno? Yo era una bestia mágica, la más fuerte en eso. Lucharé en mis propios términos, a mi manera. El lobo se movió. Pero al mismo tiempo, como por instinto, el cuerpo de Ray también se movió. El lobo trató de morderlo, pero Ray era demasiado rápido y demasiado pequeño para que los gigantescos dientes del lobo lo mordieran. Ahora estaba directamente debajo del lobo. Sacando la espada de su boca, cortó las piernas de la bestia mientras pasaba por su cuerpo. Estaba funcionando. Ray estaba encantado y cometió el error de celebrar demasiado pronto. Justo cuando pasó junto al cuerpo del lobo, este levantó las patas traseras y se dirigió hacia él. Afortunadamente, Ray evitó la mayor parte del ataque del lobo, pero sus garras aún lo alcanzaron y lo arañaron. La sangre comenzó a gotear por el pecho de Ray mientras su visión se nublaba y se nublaba. Pero sabía que tenía que luchar. El mundo era injusto, siempre lo había sido. Sabía que si quería vivir, entonces debía matar. El lobo no le dio tiempo a Ray para descansar, ya que aprovechó esa oportunidad para abalanzarse sobre él. El lobo abrió la boca para otro ataque, mientras se levantaba del suelo pateando el barro debajo de él. Aterrizó en un árbol cercano, pero no pudo permanecer allí por mucho tiempo. El lobo mordió el árbol y lo partió por la mitad. Ray, que estaba en el aire, reconoció la oportunidad frente a él cuando comenzó a girar su cuerpo para ganar impulso para su próximo ataque. Se sacó la espada de la boca y la sostuvo con la mano. Como un trompo que gira furiosamente, aterrizó decisivamente un ataque feroz en la cabeza del lobo. Un grito de dolor siguió después. La bestia sufrió una herida que era demasiado grave para que la manejara y finalmente cayó al suelo. Ray también cayó al suelo. Él estaba cansado, sin aliento y agotado. La herida en su pecho aún sangraba, había sido demasiado ingenuo y ahora estaba pagando el precio ya que la herida comenzaba a picar. Apretando los dientes, levantó la espada y miró en dirección al lobo. Para ser honesto, estaba en duda si ese único ataque decisivo suyo fue suficiente para derribar al lobo. Miró al lobo, esperando que se moviera, pero como si confirmara sus pensamientos, apareció una pantalla frente a él. U003C recompensa recibida. U003 U003C bendición de los ojos del dragón desbloqueada. U003 U003C 1 de 1000 completado. U003 una voz mecánica sonó en la cabeza de Ray y leyó los mensajes en la pantalla en voz alta. Pero la preocupación de Ray no estaba en la pantalla ni en la voz. Fue con Amy.
Tenía que asegurarse de que ella estaba bien. Y como si estuviera leyendo su mente, la misma voz mecánica junto con varias ventanas transparentes resonaron y aparecieron justo enfrente de Rey. Las ventanas anteriores se habían desvanecido y después de unos segundos, reaparecieron estas nuevas U003C cristal de bestia intermedio obtenido U003EU003C. ¿Te gustaría absorberlo? U003EU003C U003EU003C no U003E. Con esto llegamos al final del primer vídeo. Gracias por escuchar. No olvides